Buenos días. Comenzamos la clase de hoy, eh, 22 de noviembre. Continuamos con la materia que estamos estudiando, las relaciones entre James Joyce y Lucia Joyce, con vistas a qué nos pueden aportar esta relación de la que hoy hablaremos con más detenimiento, qué nos puede aportar el estudio de esta relación de cara a entender la posible locura de James Joyce. Bueno, seguimos en esto la pista, como sabéis, que inauguró Jung, Carl Gustav Jung, y después recuperó Lacan de otra manera, pero más o menos es la misma pista cuando planteó con respecto a esta intensa y extraña relación entre Joyce y Lucia, que algo dice, se prolonga, algo del síntoma del padre se prolonga en la hija, ¿no? Bueno, eh, perfecto, es una frase que indica una pesquisa, pero también no es una pesquisa que se desarrolla en el Seminario 23. Nosotros tratamos de desarrollarla, como le explicaba a Martín, que es un residente nuevo que tenemos ahora de Argentina. Tratamos de desarrollarla leyendo lo que nos parece más, que contiene más información y más veraz, y por eso estamos leyendo la literatura principal que se ha escrito acerca de Lucia Joyce y de las relaciones entre Joyce y Lucia Joyce. Bueno, hoy vamos a comentar dos obras de las que ya hemos hablado, pero vamos a detenernos un poquito más en ellas. Son dos obras que se centran en la historia de Lucia, de la familia Joyce, pero ofrecen puntos de vista distintos. Es muy interesante cómo autores distintos y con formaciones, en este caso, distintas, pueden plantear puntos de vista bien fundamentados, pero distintos entre la relación entre Joyce y su hija Lucia. Bueno, pero no obstante, pues, estas son dos puntos de vista, no son los únicos, hay otros puntos de vista también. El primer punto de vista corresponde al estudio, estudio biográfico de Carol Schloss, cuyo libro nos mostrará enseguida Laura, aunque ya lo hemos mostrado en alguna ocasión. Eh, Carol Schloss es una profesora de literatura inglesa, no es una psicoanalista ni una psi de alguna cosa, ¿no? Es una profesora de literatura, pero como nos explicará después con detalle nuestra residente Teresa, eh, se interesó por esta mujer y quiso escribir la biografía que nadie había escrito hasta ese momento, reivindicando su valía como artista, como persona, etcétera, etcétera. Bueno, Carol Schloss es catedrática, es profesora en la Universidad de Stanford y su obra enfatiza un aspecto de la relación entre Joyce y Lucia, un aspecto muy particular, ¿no? La relación entre el padre y la hija y el padre es una relación de amor, de una especial y muy intenso. Tanto es así que en un momento determinado, en esta obra, dice es una de las grandes historias de amor del siglo XX. Bueno, es su punto de vista, por supuesto, y por eso recojo esta expresión. Su punto de vista quiere decir que es el enfoque desde el que ella mira la realidad de estas personas, y su punto de vista es el punto de vista fantasmático, como el que todo el mundo tiene, y desde ese punto de vista, claro, ve sobredimensionadas ciertos aspectos, lo mismo que ve achicados otros, ¿no? El segundo punto de vista proviene, y yo os hablaré del después, de un psiquiatra de profesión alemán, se llama Udo Loll, y escribió un libro en 1992, está publicado en Stuttgart,
Es decir, este libro es anterior a la biografía de Schloss. Propone un análisis distinto, bastante distinto, muy fundamentado también, ¿verdad? Pero su punto de vista de psiquiatra clínico, claro, le lleva a intentar despejar otro tipo de factores que pueden estar ahí en juego. Eh, para ello recurre a algunas interpretaciones. Aquí está el libro de Lowell, que se llama Genio en el Patriarcado. James Joyce, el genio en el patriarcado. Y ahí veis a Giorgio Joyce, que es chico más joven, James Joyce en el centro de la imagen, y Lucia Joyce a la derecha, y sentada Nora Barnacle, la mujer de Joyce y la madre de estos chicos, ¿no? Es una foto de cuando eran muy pequeños, porque Lucia Joyce después creció bastante más, ¿no? Y es una mujer bastante alta, casi tanto como su padre o su hermano. Muy bien. ¿Qué nos dice? Voy a hacer una pequeña aproximación al libro de LOL y después lo voy a desarrollar en unas tesis, antes de darle la palabra a Teresa. Pero eso, sobre todo para que contrastéis, ¿eh? LOL, como digo, es un psiquiatra y echa mano de ciertos puntos de vista psicoanalíticos que parecen convincentes y coherentes, para tratar de desentrañar lo que llama él una vida agitada, en una persona con una vida agitada, Joyce, que además escribió dos obras enigmáticas, ¿no? Como fueron Ulises y sobre todo Finnegan's Wake. Y propone una serie de tesis que las resumo en un periquete y pasamos al libro pero las quiero leer antes para que veáis el contraste rápidamente que surge con el punto de vista de Carol Schloss. Udo Loll en este libro se apoya mucho en el análisis que hace del padre de Joyce, John Stanislaus, al que califica, como todo el mundo sabe, de fracasado en cuestiones económicas y de un alcohólico, como era bebedor, alcohólico, ¿no? Pero en cambio, él destaca que fue un exitoso, un exitoso, ¿en qué fue exitoso? Entonces, aquí comienza una línea de investigación muy interesante. Fue exitoso como patriarca y como tirano familiar. Es decir, que durante toda su vida ah, tuvo a la familia bien cogida con tenazas, por decirlo así. Alcanzó, digamos, algunos logros justamente en tiranizar a la propia familia, ¿no? Y esto parece ser, fue un fracasado en todo lo demás, que comenzó viviendo muy cerca del centro de Dublín y poco a poco, como su mala cabeza y el consumo excesivo de alcohol, lo llevaron a ir perdiendo los empleos y a ir de un empleo mejor a otro peor y así progresivamente hasta ir a vivir a las zonas más apartadas del centro de la ciudad, ¿no? Pero al parecer, según propone Lowell, este padre influyó mucho en la vida y en la forma de vivir de su hijo primogénito, en este caso James, y le llevó, se puede decir así, a alcanzar grandes éxitos intelectuales a su hijo, ¿no? Pero por otro lado, debido, dice él, a los sentimientos reprimidos, le llevó también a contraer o a desarrollar determinadas afecciones psicosomáticas, es decir, que le marcó para un lado y para el otro, ¿no? Otra de las tesis que se proponen en este libro es que eh, ya centrada en la forma de relacionarse James con los próximos, lo califica de, él estableció un tipo de relaciones instrumentales,
por así decirlo, de manera parasitaria, dicen en algunas ocasiones. Es decir, que con la gente que se relacionaba, se relacionaba por interés, para decirlo de alguna manera más sencilla, ¿no? Primero con los hermanos, con algunos de sus hermanos, de los que echaba mano para que los sostuvieran económicamente, incluso cuando estaba casado y cuando ya tenía 2 hijos, ¿no? Stanislaus, por ejemplo, se fue a vivir al continente y vivió con ellos o vivía cerca de ellos y les mantenía económicamente a toda la familia Joyce, ¿no? Era un profesor de literatura como era Joyce también, ¿no? Por ejemplo, con uno de estos hermanos. Con los mecenas igual, los usaba de forma parásita, instrumental, ¿no? Lo mismo que con su esposa Nora y con sus 2 hijos, Giorgio y Lucia. Mm. Bueno, tanto es así que este autor afirma que en esta obra, luego lo tocaré un poquito, pero le voy a dedicar una clase prácticamente entera a este asunto, que habría abusado incestuosamente de su hija y finalmente la habría llevado a una psicosis esquizofrénica. Esta es un poco la sugerencia o una de las tesis fuertes de este libro. El tema no lo voy a desarrollar ahora, pero el tema del incesto en las obras de Joyce está muy presente siempre y ha sido motivo de estudio por diversos autores. No solo por Brenda Maddox, que es una biógrafa, en este caso de la mujer, sino por otros autores, porque siempre aparece ahí entre las figuras femeninas y los padres, algo tanto en Finnegan's Wake como en Ulises. Esto le vamos a dedicar un estudio más detallado. Una cosa es que esta cuestión del incesto aparezca en la creación poética o narrativa de Joyce, y otra cosa es que él fuera verdaderamente un abusador o causado, digamos, hubiera ocasionado relaciones incestuosas con su hija. Esto nadie lo sabe, pero LOL, ¿verdad?, destaca determinados elementos para poder pensar que era así. Por ejemplo, Brenda Maddox no piensa tanto en el padre, sino en el hermano, con quien compartió habitación durante algún tiempo, y los padres la sacaron de esa habitación y la llevaron a vivir a la propia habitación. Hasta los 15 años durmió nada menos que en el dormitorio de los padres, por falta de espacio y por que no tenían una economía muy bollante. Bueno, pero esto lo voy a dedicar para otro día, ¿no? Quedémonos entonces de momento con la cuestión de las relaciones instrumentales, del uso que hacía de las personas, etcétera, etcétera, porque lo único que le interesaba era su obra. Y la tercera tesis que sostiene LOL es que eh, Joyce se fue paulatinamente distanciando de los semejantes, de la gente, a medida que fue creciendo, digamos, su prestigio como autor, eh, y que al final no, sino que llegaba a considerarse a sí mismo como una especie de alguien, un ser especial, un elegido, incluso alguien con un toque divino, ¿no? Era un hombre muy pagado de sí mismo en ese sentido y lo pinta con unas características, pues me refiero al retrato que hace el psiquiatra Udo Loll, como alguien muy megalómano, ¿no? Ah, bueno, el libro después, esto no nos interesa menos, culmina con una especie de crítica al patriarcado y al culto al género. Perfecto. Bueno, antes de darle la palabra a Teresa, que está grabada en un vídeo, quiero deciros que vamos a escuchar lo que plantea el estudio de Sloos y después las tesis principales de LOL, que voy a desarrollar, si me da tiempo, en 10 tesis principales, pero no olvidemos una cosa. Nosotros, cuando entremos de lleno a estudiar la historia de la vida de Lucia Joyce, la vamos a estudiar desde el punto de vista clínico.
no desde el punto de vista biográfico ni desde el punto de vista clínico. Es decir, que lo que va a guiar nuestras pesquisas, es lo que va a ordenar nuestra reflexión y nuestra indagación, van a ser las preguntas clínicas. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Y que nos vamos a fijar en cuándo empieza a trastornarse, en qué contexto, tal, tal. Todo este tipo de cosas que ya conocéis. Cosa a la que no hacen demasiado, por la que no muestran demasiado interés los autores de los que estamos hablando, pese a que uno de ellos es un psiquiatra clínico, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos, como somos un poco pesados con esas cosas y vamos, tenemos que palpar bien las experiencias, pues vamos a resumirnos al método de análisis clínico que tenemos. ¿De acuerdo? Eh, Le voy a dar la palabra ahora a, a nuestra residente Teresa, que está en el Gregorio Marañón ahora, pero nos ha grabado un vídeo. Entonces, como no podemos contar con la opinión de Teresa, sí que voy a pasar yo directamente y la recuperamos el próximo día a las tesis principales entonces de LOL, que son, os pido que las escuchéis con atención porque son muy interesantes y muy sugerentes y veremos cómo algunas de esas cosas se repiten después en el análisis clínico que podamos hacer. Muy bien. Bueno, Udo Loll, el autor de este libro que se llama Genio en el Patriarcado, James Joyce, Genio en el Patriarcado, um, plantea una relación, es verdad que muy patológica entre Joyce y Lucia, pero es una relación en todo caso que va más allá del amor, de ese amor tan amoroso del que habla Carol Schloss. El planteamiento que él se hace, grosso modo, coincide con nuestros puntos de vista, al menos en cuanto a que, bueno, la locura pues encubre una cierta situación, es en ese sentido una defensa, ¿no? Y él lo que viene a decir, lo voy a decir con sus palabras, desde este punto de vista, ¿no? Dice, la psicosis es un logro creativo del estilo de vida y dice, y quizás la solución más inteligente a la situación infantil correspondiente, ¿no? Entonces, una posible solución, mala desde luego, ¿no? Y se pregunta después el autor, ¿de qué se salva Lucia en la psicosis? ¿Qué encubre en ella? ¿Qué persigue? ¿Qué busca? ¿No? Bueno, pues estas son las respuestas que él se plantea aquí, da algunas y nosotros tenemos que ir a lo largo de estas sesiones que vienen después del seminario, tratar de encontrar alguna más, ¿no? El retrato que ofrece LOL de Joyce es el retrato de alguien muy patológico, ¿no? Encerrado en sí mismo, dedicado casi exclusivamente a su obra y con una ambición rayana en la megalomanía, ¿no? En definitiva, prácticamente solo le importaba su obra. Y en eso coincide, grosso modo, coincide con el biógrafo de Joyce, con David Ellman, ¿no? Uno de los biógrafos, probablemente el más instruido, el que escribió el libro más fundamentado, ¿no? Dice, y recoge por recoger una cita de Ellman, dice así, dice un comentario del propio Joyce, estoy tan ocupado con lo mío que no tengo tiempo para pensar en lo suyo, en lo de cualquier otra persona. En lo suyo puede ser en lo de su hija, ¿no? Perfecto. Ahora, otro aspecto que está muy bien enfatizado en el José libro es, María, perdona, sí, creo que he descubierto cómo se hace. ¿Lo hago o lo dejamos para otro día? no, lo podemos hacer. Ya después quito yo este asunto y lo... Vale, Exacto. a ver. Muy bien. A ver, Vale, he compartido el audio del ordenador y a ver si puedo compartir a la vez la pantalla. Me decís, si funciona. ¿Lo oís? nine. No, bueno, a ver.
Pues, a ver. Sí que sale aquí una opción de compartir audio, pero creo que solo se puede compartir el audio, no el... A ver. Ahora, por ejemplo, se oiría a Teresa, pero no se la vería. ¿Mejor eso? A ver. Bueno, Pues yo hoy voy a hablar un poquito de la introducción a la biografía que hace Carol Loeb sobre la vida de Lucia. vamos a hacer una cosa. Hago una Vamos a cosa hacer una cosa. de biografía. Vamos a hacer. La introducción lo que hace es como que explica un poquito por qué tiene tanto interés en hacer esta biografía y cómo... Escucha, escucha, escucha. Vamos a hacer Dime. una cosa. Voy a seguir yo con la clase. Esto para el próximo día. Vamos a ver si alguien se puede informar de cómo se mete un vídeo, ¿vale? Ujú. Y entonces eh, lo ponemos la próxima semana, ¿vale? Yo Vale, voy ya vale. hablaré yo después con Henry para cortar esto, para que no haya todos estos tipos de historias y a correr, ¿vale? Lo dejamos para el próximo día, ¿de acuerdo? Porque Teresa lo explica muy bien y es mejor verla y escucharla. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, el tercer punto del que destaca principalmente este autor, por resumirlo así, es las relaciones tan intrincadas entre Lucia, la familia y los lugares en los que vivieron, ¿no? Todo esto aporta una experiencia de un mundo muy cerrado, ¿no? Entonces, y lo explica muy bien en un párrafo, ¿no? Las ciudades por las que fueron viviendo, los idiomas distintos con los que se fueron encontrando, y cómo eso, naturalmente, en lugar de favorecer las relaciones con alguien fuera de lo que es el hogar, al contrario, forma una piña ah, cada vez más densa, ¿no? Dice así, lo voy a leer el párrafo entero. La inquietud constante del padre y las frecuentes mudanzas de la familia le confieren a Lucia una educación escolar inestable. Comienza su educación en Trieste, es una ciudad del norte de Italia, donde el italiano es su lengua materna. Durante los primeros años escolares saca excelentes calificaciones en todas las materias, excepto en caligrafía, curiosamente. Ya veremos por qué, curiosamente. Más tarde, convertirá su escritura en ilustraciones de libros, convirtiendo su letra en un arte destacado. En 1915, después de mudarse a Zúrich, debe aprender alemán y después regresan de nuevo a Trieste. Y con solo 13 años, es decir, en 1920, debe adaptarse de nuevo a otro idioma cuando van a vivir a París. Es decir, que sus padres hablan inglés, ella, la primera lengua que habla es el italiano, luego tiene que aprender como puede alemán y luego francés. Los constantes cambios hacen que los niños, comenta LOL, restrinjan cada vez más sus relaciones externas y se muevan principalmente en círculos familiares. Viven casi herméticamente cerrados en el ambiente enrarecido de la familia, en este caso de la familia Joyce. El aire que respiran es la excentricidad del padre. El ambiente, la atmósfera que viven es la atmósfera de lo excepcional. Joyce se aparta cuidadosamente de los demás junto a su familia. Se retiran todos. Ser un Joyce es algo especial, pero tiene un precio. La incesante inquietud del padre une a la familia y la aísla del entorno. Los constantes cambios de lugar promueven la cohesión familiar, pero de una manera que excluye otras influencias. Una y otra vez se encuentran aislados en un entorno lingüísticamente extraño y crecen con la sensación de ser algo extraordinario, como una Joyce, como un Joyce, ¿no? El orgullo y la soledad son el alimento con el que se nutren las almas infantiles. Y todo esto sucede, cabe destacar,
más allá del prestigio literario del padre. Y esto que voy a leer ahora es muy importante. Su manía de mudarse no es casual, ni solo por capricho de Joyce, sino parte de su estrategia para influir en la familia, impidiendo que se arraiguen en algún lugar. Los miembros individuales de la familia permanecen debilitados y ligados al padre. Joyce ha tomado esta artimaña de su padre y la ha perfeccionado. Es cierto que su padre, como os decía antes, su padre fue cambiando cada poco por ruina económica a una vivienda más alejada del centro y en peores condiciones. Pero Lowell lo que dice es que Joyce lo hacía además con una intención, ¿no? La familia le enseña a los niños que es ventajoso mantener al mundo y a sus habitantes mantenerlo a distancia. El primer cerrojo de seguridad se cierra y con sentimientos herméticos impide a Lucia salir. Los pasillos que conducen fuera de este enclave familiar adquieren una importancia crucial. El padre personalmente vela por ellos. Para James, las barreras del idioma no son un problema. Para Nora y los niños, sí. Porque Joyce había estudiado filología, había estudiado lenguas y hablaba unas cuantas. Y cuando era un superdotado para las lenguas, las aprendía con mucha facilidad. Pero no así su mujer ni sus hijos, ¿no? El padre establece los límites entre su familia y el mundo exterior y determina cuándo y cómo se pueden traspasar. James se convierte en la puerta al mundo para Lucia. Bueno, esta es una tesis muy que en esto coincide, se puede decir así, con todos los biógrafos, salvo que él le da un cariz, una interpretación, se puede decir así, donde esto tenía una finalidad que era separar a su propia familia del entorno y, por tanto, dominar a su propia familia al separarla más aún del entorno, ¿no? Otra idea que es en este libro muy desarrollada es cómo, bueno, Nora y Giorgio guardan una relación, pero de cara a la madre, Lucia está sola, ¿no? Tras 10 años de matrimonio, leo a Lowell, tras 10 años de matrimonio, su mujer, es decir, Nora, está destrozada emocionalmente y necesita tratamiento psiquiátrico. El alejamiento de Giorgio de Lucia, es decir, cuando los hermanos se separan a instancias de Giorgio, que es por otra parte el que más años después, el que más insiste en que la ingresen en un manicomio, ¿no? El alejamiento de Giorgio y Lucia se vuelve evidente, ¿no? Fijaros, ¿no? Fijaros, una vez que esta mujer entra en el manicomio, primero en Francia y finalmente en Reino Unido, dice, solo con motivo del primer simposio James Joyce en Dublín en 1967, Giorgio encuentra la ocasión para visitar a su hermana después de más de 22 años de estar ingresada en el manicomio de Northampton en Reino Unido. Es decir, que habían pasado 22 años y el hermano no la había visitado nunca. Esto informa un estudioso que es Fritz Sem en un artículo breve que se llama Un milagro en los ojos suaves, ¿no? Bueno, ya vamos entrando un poquito del perfil familiar al perfil ahora de Lucia Joyce. Lucia Joyce es lo que se llama vulgarmente, lo que es todavía hoy, una niña difícil. ¿Qué dice a este respecto Lowell? ¿Qué puede estar pensando un niño que desde una edad temprana siente que solo tiene una oportunidad en la vida como segunda opción? Lucia se convierte, y puede que esto no sorprenda mucho a nadie, en una niña difícil. ¿Pero qué quiere decir esto de una niña difícil? Que reclama la atención que no recibiría de otro.
¿Qué es un niño difícil? Dice, por regla general son hijos que transgreden las normas de comportamiento de sus padres, es decir, del padre. El padre dibuja un espacio de sentimientos deseados y el niño se vuelve inmediatamente difícil cuando muestra otros sentimientos propios. Es como psiquiatra va haciendo un pequeño análisis de estas situaciones. Eso por una parte. Lucía, una niña difícil. Después, a medida que va creciendo, le pongo yo este subtítulo aquí, Lucía, una mujer enferma. En ese sentido, LOL destaca la posición de debilidad y de fragilidad que Lucía fue asumiendo, entre otras cosas, por influencia de sus padres. Y este autor propone lo siguiente, que a su manera, a su juicio, cuanto más enferme la hija, más se confirma que Joyce es un buen padre. Y claro, para apoyar esto, naturalmente, se vale de algunos testimonios. En este caso, toma el testimonio de alguien muy cercano a la familia, que es Paul León, ¿no? Y cita un fragmento de la correspondencia, que ahora se ha publicado en castellano íntegra, ¿no? De la correspondencia, de la poca correspondencia que se conserva de Joyce, porque fue la mayoría de ella destruida, ¿no? Cuanto más enferma está Lucía, más amable y mejor se vuelve Joyce, dice Paul León. Bueno, es demasiado débil físicamente y psicológicamente, Lucía es demasiado débil para soportar la profesión de bailarina, dice Joyce, y lo expresa con gestos y con miradas y sobre todo con escepticismo. A los 22 años, la constante referencia a su debilidad finalmente tiene éxito. ¿Cuál es el éxito? Pues que Lucía cede a las insistencias del padre y deja de bailar. Esto ya lo veremos más despacio. Y recoge también otro pasaje de la correspondencia, dice, dejó de bailar, y cita textualmente, con el resultado de que lloró durante un mes, pensando que había que había desperdiciado 3 o 4 años de duro trabajo y que su talento estaba ahora ocioso. Bueno, sobre esto hay muchas discusiones, si verdaderamente lo dejó por insistencia de la familia, porque Joyce no soportaba ver mujeres medio desnudas sobre un escenario, y menos aún su mujer, ¿no? Se ponía de los nervios con eso. Pero bueno, o más allá, porque una carrera de bailarina es una carrera de una mujer muy independiente que puede irse y salir del yugo patriarcal o del yugo, se puede decir así, del tirano, del padre tirano. Ahora hay muchas interpretaciones de este tipo que probablemente hace 30 años no se harían de esta manera, pero está todo hay muchos puntos de vista desde la crítica, digamos, del patriarcado. Hay también otros autores, que probablemente me referiré a ellos en otro momento, que piensan que Lucía Joyce, aunque era una superdotada física, sin embargo había comenzado muy tarde se había empezado muy tarde la formación como bailarina y desde luego para bailarina clásica ya había empezado muy tarde. Con lo cual, aunque fuera físicamente muy consistente y le dedicara horas, realmente no podía nunca competir para ballet clásico, por eso se dedicaba a la danza más contemporánea, con una niña que hubiera empezado a los 5 años y se hubiera puesto en puntas ya desde muy pequeña, ¿no? La fortaleza que tienen los niños que empiezan a bailar no se adquiere, es muy difícil adquirirla después, ¿no? Bueno, esas son otras opiniones que también he leído por otros lados. Pero bueno, aquí se carga, sobre todo, se pone énfasis principalmente en el hecho de que fue a instancias de Joyce y probablemente por los motivos que os antes sugería, que esta chica dejó de bailar y a partir de ahí sí que tuvo una serie de consecuencias importantes, ¿no? Dice Lowell que más probablemente Joyce no quería una hija que se ganara la vida como bailarina porque consideraba el baile, la danza, un arte inferior.
así lo recoge una investigadora que se llama Bonnie Scott en un artículo, naturalmente, que se llama Joyce y el feminismo. Bueno, el caso es que después la injerencia de Joyce en la vida profesional de su hija, en buscarle determinado marido, etcétera, etcétera, estuvo siempre presente, ¿no? Parecía que lo quería organizar todo, ¿no? De hecho lo organizaba todo. Joyce organiza y financia elaborados proyectos después de libros que no sirven para nada, que no rinden nada económico en absoluto, con vistas a demostrar, dice Lowell, esto es su interpretación, que eso era un fracaso, es decir, que ni siquiera para eso valía, ¿no? Con lo cual, digamos, más dependencia de él, ¿no? Aquí vemos lo que Joyce realmente piensa de ella. El padre ve a su hija como un continuo fracaso. Además de su genio, no acepta ningún talento que pueda ser una amenaza potencial, ni siquiera en su hija. Ah, junto a él solo hay fracaso. Lucia lo intuye Lucia lo intuye y se pone de acuerdo con el padre que la conoce. En la psicosis, finalmente suscribe la visión paterna de su fracaso. Mayor fracaso que el de la psicosis ya no puede tener, ¿no? Es una interpretación muy dura, ¿no? Que él la fundamenta como puede, pero digamos, el sometimiento de esta chica a la tiranía paterna la lleva, digamos, a fracasar en todo y finalmente a tener una relación con él de enferma y finalmente de loca, ¿no? Ah, también hay argumentos que van un poco en contra o que hay otros puntos de vista, ¿no? El cuidado y el tratamiento de la hija se convierten en la tarea especial del padre. Cuando surge una oportunidad, se coloca en una posición compatible contra los demás y se enorgullece de formar, como siempre, una minoría unipersonal, porque Joyce era unipersonal, respecto a la valía de su hija, ahora enferma, ¿no? Vale, pues esto es un poco como a los 27 años, Lucia está tan profundamente encerrada en ella que Joyce puede resumir satisfactoriamente su punto de vista y lo resume en esta frase. Su dependencia de mí es ahora total. Esto lo podemos leer en la correspondencia. Entonces, punto 8, tenemos enferma, fracasada y sola, por decirlo, por titularlo de alguna manera, ¿no? Según Lowell, Joyce ha creado un muro de silencio a su alrededor. Lo cito textualmente. El muro de silencio, la ley de la distancia que Joyce ha creado en torno a sí mismo como un recinto, se convierte para Lucia en el tercer muro que se impone frente a su alma, la retiene y la sella. El padre se da la vuelta. Joyce repite las heridas de su propia infancia. Lo que no consiguió, no lo da. Aquí el autor nos cita una frase muy célebre que el propio Joyce le dice a su hija en un momento determinado, más adelante, que es ¿cómo voy a darte yo lo que yo mismo no tengo, ¿no? Que es una frase, una fórmula que también repite Samuel Beckett, que fue pretendiente de Lucia, cuando Lucia, bueno, le dice, averigua un poco que si él va a su casa todas las tardes no es tanto para verla a ella, sino para estar con su padre, que es lo que le interesaba a él, naturalmente, ¿no? Y entonces ella lo esfuerza un poco a que le diga algo con respecto a su relación, a la relación que tienen, y él dice, yo no puedo dar aquello que no tengo, ¿no? Dice, yo estoy muerto por dentro, estoy helado por dentro y no puedo dar lo que no tengo. Era un personaje también muy especial, ¿no? Lo que no consiguió no lo da. Lo que él sufre ahora deja que lo sufran otros. Aunque pasa el dolor y las escenas son similares, la situación significa algo diferente para Lucia
que para James en aquel entonces. Lo que para Joyce era un dolor, pero también un motor para someter al mundo, se convierte en una catástrofe fatal para la hija. Bueno, es una forma de repetir lo que ya había dicho Jung muchos años antes. Joyce ha suavizado la tiranía familiar de su padre en el exterior, pero la ha perfeccionado psicológicamente. ¿Entendéis un poco el punto de vista de este autor? Lucia se vuelve dependiente, depende de su padre hasta la última fibra. James es todo el mundo para ella. Y ahora voy a dejaros en esta clase tan accidentada técnicamente, voy a dejaros con la incógnita de algo que este libro defiende y que ya os digo que está también en otros autores, aunque LOL lo apoya de una manera muy intensa, ¿no? Voy a leeros el párrafo y el próximo día lo recuperaré con mucha más amplitud. Sin embargo, escribe LOL, se suma otro factor destructivo, el incesto. Lucia se encuentra aquí en una situación pérfida. El padre amado se acerca, es amado y sin embargo le inflige un dolor indecible. Está rota en lo más profundo de su personalidad. La red de dependencia y las consecuencias psicológicas del incesto se convierten en un molino que tritura todo su sentido del yo, la dignidad, el respeto, la alegría y el amor. Lucia no puede aceptar todo esto, por lo que sale de la infancia amputada. Le falta el sentido de sí mismo, de sí misma. Le falta la confianza en sus sentimientos, le falta el acceso al mundo, le falta el sentimiento de ser igual que los demás o de ser una más entre los demás. Le falta el sentimiento de ser una mujer plena, le falta el sentimiento de ser digna y ser querida. Lo único que aún siente es amor por el hombre que la hizo así. La relación perdura, la relación se mantiene trastornada, alterada con ella misma y con los demás provoca una desestabilización de la estructura del yo. Bueno, estas son las palabras del psiquiatra, que lo ve de esta manera, ¿no? Este debilitamiento precoz del ego da lugar a un alto nivel de miedo a las relaciones y a un retraimiento autista del mundo. La vida no parece estar hecha para Lucia. Así se guarda para sí misma, pero incluso aquí, dentro de sí misma, Lucia no se siente cómoda. La debilidad del ego, el miedo a las relaciones y el retraimiento se refuerzan mutuamente y conducen a una espiral de debilitamiento del ego o del yo, a la construcción del volumen de la personalidad, una espiral de debilitamiento del yo y un vaciamiento de la personalidad. Bueno, este es el punto de vista, no me voy a extender más por hoy, pero sí que creo haber cogido los hilos principales y haberoslos mostrado para que veáis un punto de vista en el que se analiza las relaciones entre Joyce con la familia y especialmente con esta hija, el sometimiento, ¿verdad? Y la forma, se puede decir así, de esta chica de hacerse un lugar a través de la chica difícil, porque lo era y mucho, de la enferma, e incluso después de la vidente, ¿no? La que veía, a través de la cual el propio Joyce veía, cosa que no está muy desarrollado en esta obra, ¿no? Es decir, este es un poco este lugar siniestro, ¿verdad? Nunca mejor dicho, desde el que Udo Loll enfoca la relación entre ambos. El próximo día
Voy a recuperar la cuestión del incesto y voy a comentaros algunas cosas más que propone este autor. Y como contraste, vamos a recuperar las palabras de Teresa, que nos pintan a ojos de Carol Schloss una Lucia completamente distinta, que ni estaba loca, que era simplemente que era una artista extraordinaria y que la relación con su padre era la relación de un amor digno de una película de Hollywood. Bueno, son puntos de vista distintos. Para centrarnos con ellos, nosotros, como digo, cuando analicemos la historia clínica, la historia de la vida de esta mujer, nos vamos a remitir a nuestras preguntas, que en general nos dan siempre buen resultado. Dejamos la clase por hoy, a no ser que queráis comentar algo, y el próximo día volvemos a la carga con el asunto del incesto. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos aquí hoy. Dejamos la grabación.